Hola chaparros, ¿qué tal? El día de hoy nos toca ver la asignatura de historia con el tema La vida cotidiana en el campo y la ciudad a mediados del siglo XIX. Bien chaparros, pues vamos a comenzar. Durante la primera mitad ya del siglo XIX, pues las ciudades de México eran pequeñas y realmente pues muy poco pobladas. La población pues realmente vivía en áreas rurales y se dedicaba principalmente a la agricultura. Con el paso del tiempo, pues el cambio pues, más sobresaliente que hubo en estos pequeños lugares rurales, pues fue que ya existían ranchos y haciendas que finalmente llegaron a tener unas grandes extensiones de tierra. Y pues evidentemente muchísimas personas abandonaban sus lugares de origen para poder ir a vivir tanto a los ranchos como a las haciendas, principalmente pues por cuestiones económicas. También otros aspectos que cambió y también afectó la vida tanto en el campo, pues fue la llamada leva. Esto es un reclutamiento forzoso que hacía el ejército con numerosos campesinos que fueron obligados a dejar sus lugares de donde vivían, dejar su trabajo en el campo para poder servir principalmente pues al ejército, lo cual pues evidentemente esto causó la desintegración de muchísimas familias y de las pocas personas que vivían en las poblaciones. Pero también en las ciudades la vida cambió poco a poco, en buena medida, pues de que las personas continuaron desempeñando diferentes oficios y actividades que dejó el mismo virreinato. O sea, todas estas actividades que se hacían en el virreinato, pues continuaban, como por ejemplo, pues los vendedores ambulantes, los artesanos, las personas que trabajaban en servicios domésticos, comerciantes, tenderos, militares, profesores, médicos, abogados, sacerdotes, monjas, todos estos pues eran trabajos que ya existían desde el virreinato y que se seguían haciendo a mitades del siglo XIX todavía, aunque también pues había una menor cantidad, pero de empleados públicos. Entonces, pues se veía poco a poco cómo iban llegando más y más personas, iba en aumento las poblaciones provenientes de estas personas, pues de los campos, y pues llegaban a las ciudades. Les digo, principalmente toda esta migración pues se hacía por cuestiones económicas. Pero también había algo curioso que existía en esa época, que era que ya existían los periódicos y las revistas. Y en algunas placitas, pues las personas que no sabían leer y escribir, pues les pedían el favor a alguien más que lo pudiera hacer, pero no lo hacía solamente para ellos, sino lo hacían en voz alta para que todos se pudieran enterar de las noticias. Además, pues ya en México también ya existían diferentes festividades, tanto religiosas como cívicas, como por ejemplo el grito de independencia. El primer grito de independencia, por ejemplo, se celebró en Uchiapan, Hidalgo, y fue el 16 de septiembre de 1812. En cuestión de los niños, pues desafortunadamente no eran los mismos derechos que existen actualmente, ya que no todos tenían la fortuna de poder ir a la escuela y pues ayudaban principalmente a sus padres en las labores cotidianas, tanto en el campo como en la casa. Principalmente pues los varones se iban a trabajar con el papá a diferentes oficios para que ellos lo aprendieran y las niñas pues se quedaban en su casa aprendiendo a cocinar, a tejer, a cuidar a sus hermanitos para que ya de adultos, tanto niños como niñas, pues supieran hacer alguna actividad que les sirviera para poder tener una familia. Pero no todo era tan trágico para los
adultos ni para los niños. Los niños pues también tenían momentos de recreación, jugando con sus amiguitos, aventando piedras, buscaban la manera de poderse entretener los niños, pero los adultos de igual manera. Estos pues se podían entretener o divertir en diferentes actividades como corridas de toros, el jaripeo, pelea de gallos, incluso hasta juegos de azar practicaban en esa época. Pero también en todo este momento que estaba pasando la, México, pues se escribió un libro muy importante llamado Ensayo Político sobre el Reino de la Nueva España. Y ahí tenemos al autor. En este, pues, se describía la situación de nuestro país en los ámbitos biológicos, geográficos, económicos y pues obviamente también sociales. Evidentemente, pues este libro, pues, llegó hasta Europa y eso hizo que muchísimas personas europeas pues se interesaran en conocer nuestro territorio y pues empezó a haber muchísimas visitas continuas precisamente de Europa como italianos, franceses, ingleses, alemanes, pues venían a visitar el territorio debido a este libro que les llamaba mucho la atención, toda la parte cultural, como decíamos aquí, biológica, geográfica, eh, y pues este libro, pues realmente hizo que muchísimo turismo empezara a llegar a México. Entonces, pues de esta manera es como vemos que la vida cotidiana, tanto en el campo como en la ciudad, pues no era muy diferente a lo mejor en la actualidad, ¿no? O sea, pues existían diferentes actividades en casa de las mujeres, donde vemos aquí a una mujer moliendo el maíz en un metate y por otro lado, pues otra mujer, pues preparando las tortillas. A lo que me refiero, pues en la actualidad sigue habiendo lugares donde la mujer se queda en casa y el hombre se va a trabajar. Y en esta época, pues era muy parecida a la actualidad. La mujer se quedaba en casa, cuidar a los niños, a las labores domésticas y el hombre, pues, se iba a trabajar. De igual manera, pues, la gente asistía a los mercados a adquirir sus productos, a lo mejor hasta darse una vuelta y entretenerse un ratito, y pues los entretenimientos de los adultos, pues no son muy diferentes a lo mejor a lo que son ahora, ¿no? O sea, finalmente buscaban una manera de entretenerse. eh, en la actualidad, pues ya existe más protección a los animales, pero pues no hace muchos años atrás, pues todavía se permitía todas estas actividades como las peleas de gallos, incluso hasta de perros, este, las corridas de toros. Entonces, pues la vida era de esta manera, era muy cotidiana, la gente trabajaba en el campo, había un momento también de un reclutamiento que hubo llamado leva, donde de manera forzosa pues se llevaban a toda esta gente campesina a formar parte del ejército. Entonces, chaparros, pues de esta manera es como concluimos el tema con una imagen muy cotidiana eh, en mediados del siglo XIX. Espero que no haya quedado ninguna duda en el tema. De todos modos, ya saben que cualquier duda o situación, saben dónde encontrarme. Bye.